Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos Alejandro y un servidor para nuestro programa acostumbrado de verdades divinas. Vamos a empezar, vamos a tratar de abreviar un poquito porque hay algo de preguntas que nos han enviado y trataremos también de poder abarcar la mayor parte de las que nos hagan en el transcurso del programa. A mí me gustaría mucho saber la opinión de ustedes sobre el programa. O sea, ¿qué les gusta, qué no les gusta? Si realmente está pues cumpliendo la función que nosotros queríamos abarcar, que es tratar de motivar un poco más para vivir en esta divina voluntad, conocer más de ella y sobre todo realmente está cumpliendo una función de aclarar un poco los escritos. No digo enseñar porque no es enseñanza, eso que quede muy claro, es lo último que quisiéramos tener como finalidad. O sea, sino es simplemente el que la duda que ustedes puedan tener, esa pregunta que se planteen, sí a través de los mismos escritos, porque casi nunca contestamos con lo nuestro. O sea, tratamos de contestar a través de los escritos. Así que si fueran tan amables de darnos una opinión de que si realmente les ha servido o no. Sí, se los agradeceríamos mucho. Vamos a empezar. Comenzamos, perfecto. Dice Magda, Dios está preparando y purificando la tierra para la nueva era del reino. ¿Puede ser que esta purificación sea a través de estos flagelos que hay en la tierra, incluyendo los bebés asesinados en el vientre materno como nuevos corredentores o almas víctimas, sabiendo que Dios de lo malo saca el bien y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia? Bueno, o sea, nos hablan de que los castigos serán tremendos y pues realmente, o sea, yo creo que pocas personas han visto en el aborto, que es lo que está usted diciendo, en el aborto no lo hemos visto como un castigo. Pero yo pienso que es consecuencia de esto. El peor castigo que Dios le puede dar al hombre es dejarlo a su libre voluntad. O sea, no interferir con lo que el hombre quiere, no hacerle fuerza, sino dejarlo. Y ahí están las palabras de San Pablo que son tremendas, ¿no? Dice, por no haberle creído a la verdad, Dios les enviará la mentira para que crean en ella y se condenen. Sí. Y bueno, esto que estamos viviendo de inseguridad, de la delincuencia, toda la cuestión de drogas, la cuestión de asesinatos, de abortos, todo este movimiento en contra de los principios naturales, o sea, del ser humano, toda esta desviación que ahora ya nos quieren hacer creer que ya no somos, sino que nosotros decidimos que somos. Digo, eso es un castigo. Estamos viviendo parte de toda esa tremenda, situación que la Virgen nos ha anticipado. Tremendos castigos. Casi siempre hemos pensado que los castigos van a ser cosas físicas, terremotos, erupciones, inundaciones, el que un planeta, un asteroide choque con la Tierra y la Tierra pierda su eje y los mares se desborden sobre la Tierra. En fin, no digo que eso no pueda ser, en realidad yo diría que eso es lo de menos. Porque eso lo más que puede hacer es quitarnos la vida, pero la vida material. Sí. Esto que estamos viviendo ahorita nos está quitando la vida espiritual, la vida del alma, porque nos ha vuelto insensibles ante tanto horror que estamos viviendo. Ahora vemos las cosas más nefastas que puede haber, las desviaciones más tremendas que puede haber.
y ya no nos mueve, ya no hay algo que en nuestro interior que se oponga. Así que bueno, pues yo creo que tiene usted toda la razón, estamos inmersos en esos castigos. Sí. Dice Magda, en los tiempos de Moisés, el pueblo obligó a Aarón el sacerdote a hacer lo que ellos querían, un falso Dios para adorarlo y seguirlo. Esto está pasando en nuestra iglesia, queremos un Dios a nuestra medida, dividiendo la iglesia y algunos sacerdotes permitiendo muchas cosas contra la ley de Dios. Es pregunta. Es una pregunta, o sea, desde la divina voluntad yo le diría que lo que está pasando definitivamente está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Lo mismo que dije hace un momento de que San Pablo nos decía que Dios nos enviará la mentira porque eso es lo que queremos tener y para que creamos en ella y nos condenemos también. La divina voluntad, o sea, ya no puede, ya no encuentra campo donde actuar, porque ese campo somos las mismas criaturas que somos todos nosotros, pero que estuviéramos dispuestas a recibirla y dispuestas a intercambiar vida, o sea, renunciar a todo lo nuestro para tener todo lo de ella, y pues ese sería como el punto, ¿no? Dice Angélica, tengo los 4 libros verdes llamados las alabanzas del reino de la divina voluntad. Supongo que son un resumen de los 36 volúmenes escritos por Luisa Picarreta. En estos hay varios errores de dedo. Es decir, dice el tomo 2, página 74, las almas que hacen mi voluntad son reinas. Según yo, debería decir las almas que viven en mi voluntad son reinas. Digo esto porque en otro lado dice que hay una gran diferencia entre hacer su voluntad y vivir en su voluntad. ¿Es correcto lo que digo? Sí y no. Mire, en los primeros volúmenes y en general en la obra de Luisa, Jesús a veces habla de hacer su voluntad. Entendemos que es hacer y vivir en ella, o sea, tal y como se lo está enseñando Luisa. Sin embargo, también debemos reconocer que todos aquellos que han vivido haciendo la voluntad de Dios están de alguna manera viviendo en la divina voluntad. No han logrado llegar al punto de poseerla como vida y menos a ponerla a actuar en nuestros actos. ¿Por qué? Porque no han conocido esto. Pero de todas maneras está esa parte de que todos hemos vivido en la divina voluntad. Entonces Jesús dice, todo aquel que hace mi voluntad es agradable, es aceptable, hace esto, hace el otro, pero eso es hasta donde se conoce. Dentro del conocimiento de la divina voluntad obrante en nosotros, ya el hacer la voluntad de Dios nada más al modo de cumplirla, ya no tiene los efectos que tenía antes porque estamos dejando atrás la parte nueva que hemos conocido. Así que no se apure, es prácticamente igual. Y esto del libro de las alabanzas, yo quisiera decirle que es una combinación que alguien hizo, que no es totalmente divina voluntad, sino es una mezcla de divina voluntad con parte de la santidad humana, de la santidad normal. Así que no hay problema, pero los escritos pues están incluidos dentro de ella. Sí tratar de, no sé cómo decirlo, o sea, fijarnos en la parte del escrito real y lo otro irlo quitando un poco porque es voluntad humana. Y Jesús no acepta ni siquiera la sombra de algo humano, de algo de voluntad humana, en su voluntad. Dice Mirna, traigo una inquietud. Cada vez que comulgo me pongo en la divina voluntad y así lo recibo y hago reverencia, pero no sé si debo de arrodillarme.
Lo ideal sería estar de rodillas, o sea, recibir a Jesús de rodillas sería la parte pues más, como diríamos, adecuada. No, en la actualidad, pues esto ya a veces ya no resulta tan sencillo, pero, o sea, no hay problema, o sea, si se arrodilla o no, o sea, ahora lo que importa más es la actitud del alma, no tanto la actitud del cuerpo. La actitud del cuerpo es simplemente el reflejo de lo que el alma siente, ¿sí? De lo que el alma está. Pero si no se arrodilla, bueno, llegar fundidos, eso sí, fundidos en su voluntad, en su humanidad y en su divinidad. Que eso es como Jesús quiere que lo recibamos. Dice María, cuando Jesús dice, si hacemos su divina voluntad, se abrirán nuevos cielos, nuevas creaciones, ¿se refiere a nuevas almas, personas que se arrepientan de vivir en pecado? No, o sea, lo que dice es que cada vez que nosotros, dice, hagamos actos en su voluntad, se le da el campo a la divina voluntad de sacar nuevas felicidades, nuevas bienaventuranzas, nuevas creaciones. O sea que son nuevas cosas de Dios, que Dios tiene en su interior y que ahora manifiesta a todos a través de aquella alma que está haciendo sus actos. Y esas nuevas creaciones y esas nuevas bellezas y bienaventuranzas serán para gozo de toda la familia celestial, para gozo de todos los bienaventurados, para gozo del mismo Dios y para ayuda de todos los viadores, todos los que estamos en la tierra y los que estarán en la tierra pasando este tiempo de prueba. Dice Sol, Jesús invita a Luisa a rezar una oración que dice, Padre mío, te ofrezco esta mi sangre, etc. Le pregunto, ¿nosotros podemos hacer esa misma oración junto con Jesús? Claro. Si nos fijamos un poquito en las horas de la pasión, o sea, es en todos los escritos, pero en las horas de la pasión, es muy claro lo que le dice Jesús a Luisa. Fíjate bien en lo que hago para que lo hagas tú junto conmigo. Luisa también dice, yo reparaba con las mismas reparaciones con las que reparaba Jesús. O sea, nuestro modelo es Jesús y todo lo que Él hizo lo deberíamos de repetir nosotros. Dice Marjorie, todas las personas que están intentando vivir o en divina voluntad, debemos tener nuestra propia pelea con el demonio, ¿es así? ¿Cuándo termina esa lucha? Si siempre estamos en tentaciones, ¿o eso era solo para Luisa? ¿Me podría explicar? Todas las personas que están intentando vivir en la divina voluntad debemos tener una respuesta, Nuestra propia pelea con el demonio. Dice, así es, bueno, yo creo que toda la humanidad tiene su propia pelea con el demonio. O sea, el demonio es el que nos pone las tentaciones, en fin. El alma que vive en la divina voluntad se ve expuesta a más pruebas, porque el demonio lo último que quiere es que haya más almas que se acerquen a esta divina voluntad. Él sabe que esta voluntad es su derrota y sobre todo que le está multiplicando sus penas del infierno. Jesús le dice a Luisa, es que mi voluntad le duplica su infierno. Así que de alguna manera sí está habiendo esta pelea. Ahora, cada quien tiene su pelea, como dije, quien en la gracia, quien en la divina voluntad, y debemos vencerlo todos con la misma enseñanza de Jesús, que nos enseña a vencer al demonio con nuestra voluntad unida a su voluntad.
tal y como Él lo hizo en el monte de las tentaciones. Pregunta también Claudia, dice, para las personas que están interesadas en vivir en la divina voluntad, ¿está bien usar los sacramentales en la pelea con el demonio? Medallas exorcizadas, agua bendita, etcétera. Bueno, todo eso es muy útil, definitivamente, no hay problema. Pero nuestra mayor ayuda, nuestra mayor confianza la debemos poner en la divina voluntad. Hay muchos escritos en donde Jesús habla de cómo la misma divina voluntad evita que haya estas pelea. En la medida que la criatura se va adentrando y va venciendo todo lo anterior, la divina voluntad se va convirtiendo en una fortaleza donde el alma queda totalmente resguardada. La divina voluntad es el punto central y recordemos que la divina voluntad nos coloca en cualquier momento de la historia o en cualquier sujeto que ha vivido en la historia. Por lo tanto, podemos recurrir a nuestra Madre Santísima, que es el terror del demonio, y simplemente en el momento que haya una tentación, decir, Madre mía, ven y me pongo bajo tu manto, y el demonio se va. Dice Leticia, doctor, últimamente he perdido el gusto por la comida. Cocino algo que a mí me gusta, pero a la hora de comer no le encuentro sabor. ¿Cómo lo puedo tomar? No sé qué decirle desde la divina voluntad. Bueno, pues qué bueno que lo haya perdido así. O sea, en el sentido de decir, bueno, ya no como por gusto, como por comer, por mantener la vida. Podríamos ponerlo como efecto del desapego que la divina voluntad nos va a ir dando. Sí. También lo puedo poner como algo natural, que de repente ya no me interesa, o algún malestar físico, pero yo le recomendaría que lo tome como algo espiritual. Simplemente la divina voluntad le está poniendo ese desapego. Listo. La misma Leticia tiene una pregunta, pero no la entiendo muy bien, pero más o menos lo que dice es que si no, que como en la divina voluntad estamos como conectados, que si no puede ir un domingo a misa, no le entiendo. Como que si pudiera comulgar desde es que está, se lo leo exacto como está, pero no. O sea, aprobado. Dice, hola padre, ya le dijeron padre. Dice, aprobando que estamos conectados, el no ir un domingo a misa me produce comulgar. Sí, no lo entiendo. Por eso, el no ir a misa un domingo, o sea, sabemos que la misa del domingo es obligación, está exentada por causa de fuerza mayor, o sea, por causa de socorrer a alguien, de acudir en ayuda de alguien, no habría problema. Pero usted puede hacer una comunión espiritual, ¿sí? Usted puede en la divina voluntad unirse a Jesús y recibir a Jesús. En la divina voluntad, sí. Pero eso, o sea, eso se hace no porque no pude ir a misa, sino eso es continuamente. Cada acto que la criatura hace en la divina voluntad es un multiplicar la vida de Jesús en cada acto que hacemos. Por lo tanto, es Jesús que nos dice que es como si fuera una comunión continua. O sea, estamos recibiendo a Jesús continuamente a través de nuestros actos. El Padre Regno manda bendiciones y saludos para todos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dice Nubia, doctor, ¿existen almas errantes? Yo creo que solo hay cielo, purgatorio e infierno. No creo que haya almas en otro lado. Hoy me hizo la pregunta una catequista. Que si existen almas errantes. No, eso de las almas errantes, creo que lo discutimos en un programa, ¿no?
No recuerdo. Sí, yo recuerdo que estuvimos hablando de las almas errantes, pero en fin, yo le diría lo siguiente. De acuerdo a las enseñanzas que Jesús nos da ahora a través de Luisa, Él dice que en el momento de la muerte, ese momento es el momento de la pesca. Así lo llama la espía, la última oportunidad que tiene de pescar aquella alma. Él dice que se le presenta al alma un instante antes de morir, la rodea de su amor, le explica todo lo que el hombre ha hecho, le explica todo lo que Dios hizo, o sea, le pone enfrente el bien, que es Dios, y el mal, que es la voluntad humana. Y luego de eso, o sea, la hace entender las cosas como son. No la deja entender con su razón distorsionada. Porque si nos diera la oportunidad de ver las cosas tal y como las vemos aquí, pues seguimos pensando igual. Entonces lo que quiere es salvar. Entonces nos da la oportunidad de ver las cosas como Él las ve. Y ahí nos pregunta, ¿quieres o no quieres conmigo? De esa decisión ya es totalmente, no se puede cambiar, es una decisión eterna. En ese momento la criatura muere y ya decidió el bien o el mal, el cielo o el infierno. El cielo puede tener una antesala, que es el purgatorio, pero a final de cuentas es cielo, ya es salvación. Por lo tanto, pensar en un alma errante querría decir que a Jesús se le pasó presentársele a él, a esa alma. Sí, como decir, híjole, se me fue. Sí, se me fue, no me alcanzó el tiempo de llegar con ella. Y entonces esa alma estaría en una, sobre todo en una muerte repentina que el alma no la espera, un accidente de tráfico, o sea, o alguien que va caminando y de repente llega un coche por detrás y la atropella y la mata en el instante. Podríamos pensar esos relatos que hay de que el alma sale y no sabe lo que pasó y no se da cuenta que está muerta y anda errando. Eso es ir total y absolutamente en contra de lo que Jesús nos está refiriendo a través de este libro. Entonces, no sé, cada quien decide. Yo le digo mi opinión, yo creo en lo que Jesús nos dice aquí. Por lo tanto, no hay almas errantes. Dice María, leo lo de Leticia, dice, perdón, mi pregunta era para el padre Dengo. Le decía al padre que ya que estábamos conectados en el programa, le preguntaba al padre si no ir un domingo a misa me prohibía comulgar en la siguiente. Dice, María dice, hola, ¿me pueden dar por favor el link de los escritos de la Divina Voluntad en inglés y cómo hacerle para buscar por temas en la tableta? Es que en inglés no están, nada más se hicieron 3 o 4. ¿Le puedo? No, sí, están. ¿Están en tercer pie? No, le doy la dirección, o sea, si tiene con qué apuntar y si no nos puede escribir por correo y le mandamos la respuesta. La dirección es muy sencilla, es www.divinavoluntad, todo junto con minúscula, .info, INFO, info. Y luego una diagonal, luego la palabra inglés en minúscula sin acento, .htm. Bueno, entonces, a ver, perdón. Dice Perla, doctor, ¿cómo aceptar la cruz cuando en el matrimonio se acabó el amor y ya no quieres estar con esa persona? ¿Cómo se le hace si se está en este camino de la divina voluntad? Yo creo que es muy sencillo, simplemente recordar lo que es el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es un acto. Por lo tanto, el sentir
no tiene nada que ver con el actuar. Puede ser que ya no sienta yo aquel enamoramiento por la persona, aquel gusto por la persona, pero tengo un compromiso que yo mismo me formé. Es un compromiso, o sea, que es mi responsabilidad, y solamente que quiera ser irresponsable ante este compromiso es que podría dejarlo. El acto conduce al sentimiento, no al contrario. Nosotros pensamos que el sentimiento es lo que lleva al acto, y no. Si fuera así como usted dice, yo creo que Jesús nos hubiera abandonado hace mucho tiempo. ¿Sí? O sea, imaginemos a Jesús con Judas. Judas, todo lo que él era, todo lo que él tenía en su interior. Y Jesús tuvo que aceptarlo, vivir con él, estar junto con él, tratar de salvarlo hasta el final. Y ya no nos vayamos a Judas, pongámonos nosotros. ¿Cuántas veces hemos rechazado a Jesús con nuestros actos? ¿Cuántas barbaridades le hemos hecho? ¿Cuántos pecados, cuántas ofensas, cuántas posposiciones, cuántas ingratitudes, cuántas traiciones le hemos hecho? Y Jesús sigue amándonos. Entonces, yo le diría, desde mi punto de vista, el amor es un acto. Entréguese, entréguele y vívalo en la divina voluntad por amor a Jesús. Dice Sol, ¿para hacer giros es necesario haber leído todos los libros de cielo o se pueden hacer igual? Con lo poquito, con que usted sepa que puede girar, o sea que puede meditar en todas las obras de Dios, ahí puede empezar a hacer giros. Viviendo en la divina voluntad, cuando usted se empiece a adentrar en esto, empezará a entender que la vida en la divina voluntad es un giro continuado. Es un giro constante que estamos viviendo en esto, estamos siguiendo, estamos uniendo nuestros pasos, nuestros latidos, nuestras miradas, nuestros pensamientos, palabras, todo a lo que Jesús hizo, y estamos tratando de ir haciendo lo mismo que Jesús hacía con lo suyo, nosotros. Y eso es girar. Pero sí, no importa, hasta donde sepamos, lo poquito que sepamos podemos girar. Dice Aurora, ¿podrían decirme si hay algún grupo de Divina Voluntad en Guanajuato? Sí, definitivamente sí hay, pero desconozco ahorita el lugar, pero se lo investigamos y se lo ponemos aquí como respuesta. Y en Morelia también, pregunta Imelda. En Morelia, sí, o sea, hay también un grupo. Es hay una familia, las hermanas Galindo, Alma Galindo, es ahorita la que recuerdo el nombre, que tienen un grupo y están muy, muy, muy bien, muy conectadas. Búsquelo así o se lo ponemos también aquí como respuesta, ¿sí? Rafael dice, doctor, ¿se refiere a la confesión cuando Jesús dice, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con tu hermano? ¿Cómo? Dice cuando Jesús dice ¿qué? Sí, en la Biblia dice que cuando alguien lleva su ofrenda, que dice como que antes de dar la ofrenda vaya a reconciliarse con su hermano. Pues sí, porque el estar peleado, el estar con rencor con alguien, el estar en ese estado, pues no me permite estar en gracia y estoy prácticamente faltando, ¿no? Y por lo tanto no debería de acercarme. Ana dice,
Doctor, si regaño a mis hijos, ¿me estaría saliendo de la divina voluntad o cómo debería reprenderlos? Bueno, el regaño, nosotros usamos la palabra regaño o la palabra castigo como algo punitivo. Y yo diría que es un acto de amor. Si el padre o la madre no corrigieran, quítele la palabra regaño y póngale corregir. O sea, corregimos a los hijos porque es nuestra obligación corregirlos, guiarlos. Y si no lo hiciéramos, estaríamos faltando al compromiso que hemos adquirido al tener un hijo. El mejor ejemplo es Dios. Dios corrige. Si Dios no corrigiera, sería un mal padre. Y no, Dios corrige. Tarde o temprano nos llega esa corrección y de nosotros depende si la aceptamos o no. Pero eso no se sale de la divina voluntad. Solamente que lo haga ya con ira, o sea, el corregirlo, el regañarlo con ira, con furor, con sed como de vengarse de algo que está haciendo el hijo, entonces sí estaría totalmente saliéndose, y no solo saliéndose, estaría pecando, ¿no? Dice Trinidad, ¿de quiénes se puede rehacer los actos? Y podría poner un ejemplo. ¿De quiénes? De todos. Jesús rehizo los actos de toda la familia humana, o sea, de toda, incluso de los actos santos. Acuérdense de eso. El ser humano fue creado para que cada acto que hiciera lo uniera a la divina voluntad, para ir formando ese reino que Dios quiere, que Cristo quiere en la tierra. Por lo tanto, el hecho de no vivir en la divina voluntad, aunque no se haya sabido, es una falta. Pues estamos, lo voy a usar una palabra quizá un poco dura, pero bueno, estamos abortando una vida divina. Porque en mi acto no estoy poniendo todo lo necesario para darle vida a esa vida divina que Dios quiere poner en ese acto. Y eso es un aborto. Nos preocupan mucho los abortos materiales, que estamos inundados de ellos, y lógico, es un crimen tremendo, pero este crimen es, yo digo que superior, porque estamos abortando una vida de Jesús en cada acto nuestro. Dice Enrique, para la lucha contra el incentivo de la concupiscencia, sirve el vivir en la presencia del Señor en oración, pero vivir en esta presencia implica la lucha por no distraerse en vivir en esta presencia. Jesús nos da una clave que parece muy sencilla. En realidad es sencilla, pero al mismo tiempo implica algunas dificultades. Él nos dice que debemos abandonar, debemos desapegarnos de las virtudes, que es con lo que habíamos luchado. O sea, nosotros hemos luchado siempre a través de la virtud. Jesús nos dice que ahora tenemos que renunciar incluso a nuestras virtudes y a nuestros actos santos. Así se lo dice a Luisa. Porque la divina voluntad contiene todo. La divina voluntad es la fuente, es de donde emanan todas las virtudes. De la divina voluntad emanan toda la santidad, de cualquier tipo de santidad. Por lo tanto, teniendo la divina voluntad en nosotros, tenemos ¿cómo diríamos? La virtud, todas las virtudes las tendríamos en plenitud. Y lo único que necesitamos es mantenernos en continua atención de vivir en la divina voluntad. Si yo quito mi atención en vivir en la divina voluntad, pero la pongo en llevar a cabo o en estar actuando en las virtudes, ya me salí. Y entonces me tengo que pelear por medio de las virtudes, y lo que yo logre será un acto de voluntad humana, no un acto de voluntad divina.
Por eso Jesús le repite a Luisa incansablemente, sé atenta. Nunca dejes de estar atenta a vivir en mi voluntad. Los pensamientos que la criatura hace sobre sí misma, lo único que hacen es encorvar al alma, la encorvan para estarse viendo a ellas y estar viendo a la tierra, no al cielo. Dice Silvia, al meditar en qué consiste la obra de la creación y la redención, no me fue tan difícil. Cuando me enredé fue cuando quise profundizar en qué consiste la obra de la santificación. Pensé que sobre todo se trata de la vida en la divina voluntad, pero también pensé que se trata de la gracia santificante que Dios ha dado a los que están en el cielo, a todos los que han vivido antes de Luisa, y aún a los patriarcas y profetas, así como los sacramentos instituidos por Jesús. Pero luego pensé que dichos sacramentos también son parte de la obra de la redención, y me cuesta dilucidar o diferenciar la obra de la redención de la obra de la santificación, y quisiera mayor claridad en este concepto, ya que la vida de la divina voluntad contiene las tres. ¿Podría usted ayudarme a discriminar el rango de acción de la obra santificante? Por eso la obra santificante es en todo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Es la obra en la que el Espíritu Santo es el que toma la parte actuante. El Espíritu Santo, o sea, tenemos que girar a través de los sacramentos, o sea, que son el producto de lo que el Espíritu Santo nos da. Hay una lectura que ahorita voy a ver si la encuentro rápidamente, porque vale la pena el leerla para darnos cuenta de todo en donde debemos girar. Girar en la obra de la creación es muy sencillo. Bueno, sencillo, ¿no? Desconocemos todo lo que hay en el universo, pero lo que más o menos conocemos y lo que no lo ponemos en la divina voluntad y que ella lo haga. En la obra de la redención también es muy fácil poder girar porque son los actos de Jesús y estamos desde la concepción, estamos en su nacimiento, en su infancia, en su vida pública, en la predicación, en la pasión, en fin. En esta parte vale la pena el precisarlo, dice esa. Es la 1743. En esta lectura del libro 17, mayo 17 de 1925, en el párrafo 5, dice, está Luisa diciendo cómo se funde en la divina voluntad. Y entonces Jesús le dice que a todo lo que ha dicho del fundirse en la creación y en la redención, es necesario, se puso darle otro nombre, pero no es así, esa traducción está mal hecha, sino es agregarle ¿cómo diríamos? Otro camino más, no solo la redención y la creación, sino la santificación. Dice, ¿cuál es el de fundirte en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes? Y ahí empieza, léala. Pregunta Osvaldo que si el Tratado de la Verdadera Devoción del libro de Montfort es un paso previo a vivir en la divina voluntad. Es un conocimiento de María, o sea, es un conocimiento bastante profundo, pero todo está basado en un razonamiento de él, ¿no? Pero sí, es un buen camino, un muy buen camino para llegar a conocer a María y una vez conociendo a María, empezar a conocer su vida de ella a través de los escritos de Luisa o en preciso con el libro de la Reina del Cielo, en donde la propia María nos va diciendo cómo se vive en esta divina voluntad, pero con ejemplos de la vida de ella. Dice Leticia, bueno, Magda dice que
tiene como 9 niños y que a veces se tiene que salir de misa porque lloran mucho, y que si eso será pecado mortal. Yo creo que no, pero mejor no sé si el padre Dengo nos hiciera favor de contestar esto, pero bueno, eso es más de él. Dice Leticia, y mis giros son con mucho fervor, aunque sé no debo ser fervorosa, pues es el incienso con humo. ¿Cómo lo puedo arreglar si solo trato de obedecer a mi Jesús? No sé, o sea, Jesús dice, bueno, el fervor es parte de la sensibilidad del alma, ¿no? Entonces, lo que Jesús nos dice es que las almas sensibles pueden hacer grandes cosas por Él, pero que es necesario que se alejen de aquello que les excita la sensibilidad. No tenemos capacidad de poder interferir con nuestros sentimientos, pero sí tengo capacidad de modificar o de hacer mis actos. Usted hágalo, su giro como sea. Si eso la pone en ese punto de sensibilidad y todo, no hay problema. O sea, trate de continuar y no darle tanto realce a la parte sensible. Dice Marta, doctor, leyendo el libro de Cielo, volumen 1280, tuve una confusión porque había entendido que el hombre en la tierra existe hace 6,000 años, pero que la creación del hombre en Adán era antes. O sea, había entendido que el hombre está en la tierra por el destierro. ¿Estoy mal? Dice, estoy hablando del programa El Libro de Cielo 26. O sea, el hombre fue creado, Adán, el hombre, no la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús es la primera humanidad en la mente de Dios y esa es eterna. El primer hombre creado ya en el tiempo es Adán y, según los escritos de Luisa, fue hace 6,000 años. O sea, no es anterior, sino es 6,000 años de Adán y de ahí para acá son las cuentas. Dice Lucio, ¿es posible que con el tiempo se desvirtúe la divina voluntad, como ocurrió con muchas órdenes religiosas? Yo más bien pienso que se ha desvirtuado ahorita, al comienzo, que es cuando no se ha entendido, cuando se ha prestado a malas interpretaciones, cuando se ha prestado a, no sé, intereses propios de las personas que intentan llevar a cabo la difusión de esto. Entonces, yo diría que ahorita, en este momento, es cuando es más fácil que se distorsione. Poco a poco, a través del tiempo, Dios se irá encargando de ir centrando esto. Hay que entender que esta es la finalidad la única finalidad que Dios tenía para crear es esta. Tenemos la promesa de Jesús de que Él cuidará de sus escritos y de alguna manera, o sea, se encaminarán todos hacia un mismo redil, hacia un mismo rebaño. Sabemos también que esto va a servir, o sea, o le va a servir para hacer esto, la purificación. Es un momento que viene de castigos, de tribulación en la iglesia, tribulación en todo el mundo, pero al final, o sea, después de todo esto, todo será un solo rebaño durante corto tiempo. Porque nos dice Jesús, y esto nos lo dice en María Valtorta, que será un tiempo maravilloso, un cielo en la tierra, tal y como lo pintan los profetas, ¿no? El león pasará con la oveja, el niño meterá la mano en la madriguera de la serpiente o del alacrán y no le harán daño. Pero será por muy poco tiempo, porque muy pronto
el mal se volverá a dar en la tierra como nunca se había dado. Y después de eso vendrá el final, el fin del mundo. Ya terminaron las preguntas. Nada más le leo de la que, bueno, no cambia nada la pregunta que estaba ahí. Sí, porque dice Leticia que leímos nada más la segunda parte de su pregunta, pero ya la primera más o menos es lo mismo. Sí, respondió el padre que dice que faltar a misa porque no se puede por una razón válida y de peso no es pecado. Uh-huh. Por alguna otra razón, pues sí es pecado. Sí, yo creo que esto refiriéndose a los niños, ¿no? A la persona que tiene 9 niños. Sí, la persona de los 9 niños. Yo tuve la experiencia, perdón que lo ponga así, de ir a misa hace 2 domingos con una nieta. Y Madre Santa, 2 años y anduve en todo menos en misa, ¿no? Sí. Y creo que ya no hay preguntas. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Padre Dengo, por haber cooperado con estas respuestas. Y nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego a todos.